San Juan, ahí en tu Biblia, 8:39. Solamente lo quiero leer porque no vamos a hablar de esa paternidad, vamos a hablar de la paternidad de Dios, la correcta. Amén. El libro de Juan 8, versículo 39 al 47. Amén. Y mira, y dice ahí, y todavía el título dice, soy de vuestro padre el diablo. Mira cómo la Biblia lo muestra. O sea, como creador, Dios es creador de todo. Tenemos un entendimiento de creación. Pero por relación, yo quiero que entiendas, y ahí está lo que Dios quiere restaurar, la relación, ¿no?, de sus hijos con Él. Pero para relacionarnos tenemos que entender la paternidad. Porque existen dos tipos de paternidad en la tierra. Y la Biblia lo enseña. Uno de ellos es la paternidad equivocada, mala, ¿no? Y la otra es la buena, que es la que vamos a estudiar. Pero quiero leerlo para tener un entendimiento acerca de cómo nosotros poder entender que existe algo malo que no podemos tocar, no podemos compartir, no podemos caminar en esa senda y poder solamente tomar y aprender y relacionarnos con la verdadera paternidad, que es lo que estamos aprendiendo en todo este tiempo que estamos entregando la palabra. Dice ahí, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, hay personas que dicen, mi padre es Abraham. En ese tiempo, en ese contexto, la gente, los judíos decían, mi padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, si ellos eran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pues. Si eran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice. El Señor Jesús los confronta. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Todavía decían que su padre era Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¡Wow! Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Quiere decir que hay otro padre. Aquí, otro padre. Dice, vosotros, le está hablando a ellos, porque ellos no querían creer en Cristo, no querían creer en la palabra que traía Cristo, no querían entender que Él era el Hijo de Dios. Y ellos decían, pero nosotros hacemos las obras de Abraham, venimos de Abraham, pero ustedes dicen que son de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Hay como muchos dicen que son hijos de Dios, pero no hacen las obras de Dios. O sea, viven totalmente diferente a como Dios quiere que vivamos. Entonces el Señor Jesús les dice a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, tienen un padre, por eso les decía, nosotros entendemos a Dios como creador de todas las cosas, pero nos relacionamos de una manera paternal, nos relacionamos de una manera, la paternidad de Dios se relaciona, amén, por relación conocemos a Dios como Padre, por relación. Entonces hay que tener una relación, conocer a Dios como Padre. Ahora, quiero conocer a Dios como Padre, pero tengo que entender que hay otra paternidad en la tierra. Hay otra paternidad, una es la de Dios y la otra es la del diablo. ¿Para qué? Para tener cuidado, ¿no? Y no entrar en terreno que no debemos entrar, y solamente aprender y relacionarnos con la paternidad de Dios. Entonces dice, los deseos de vuestro padre que dice el 6, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todavía es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros que me rederguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, sino que son hijos del diablo. O sea, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque no oyen, porque no escuchan, porque no obedecen, porque no hacen las obras que Jesús venía a enseñarles de parte de Dios. Entonces, quiero empezar con eso, para entender que hay una diferencia. O somos de Él o no somos de Él. No hay otra cosa, amado hermano, amigo, que me estás escuchando. O haces las obras o te relacionas con el Padre verdadero, el cual es nuestro Dios y Padre, el cual voy a hablar en esta mañana, o nos estamos relacionando con el otro Padre, que es el Padre de mentira, que es el Padre, no, el homicida. Ahora, ese Padre homicida no es creador, porque hay un solo creador, y todos nos entendemos a ese Dios creador. Nos
nuestro espíritu, nuestra naturaleza, ¿no? Entiende y sabe que hay un solo creador. Hasta el mismo diablo sabe que hay un solo creador. Por eso el Señor Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, porque Él es el creador. Pero cuando tenemos que relacionarnos a través de una paternidad aquí en la tierra, entonces tenemos que entender que debe haber una relación con el Padre, porque hemos visto en el libro de Mateo que el comer, el beber y el vestir, que son, ¿no?, provisión, preservación, ¿no?, y sustentación para que el hombre pueda vivir bien. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, el Señor quiere darnos, pero ¿a través de qué? De una relación de paternidad. Amén. Tú puedes obtener todas las cosas que no tienes hoy por hoy, que Dios ha prometido, solamente a través de tener una relación de paternidad. Por eso, si entenderíamos nosotros lo que implica, ¿no?, por revelación de la palabra, que Él es tu Padre, que tú eres su hijo, y tú vivas como un hijo que honra a su Padre, la vida te cambiaría. Y declaro en el nombre del Señor que la vida te va a cambiar. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora, ¿no? La Biblia describe que nosotros, que tú, que me estás escuchando por primera vez, que tú que congregas, ¿no?, que tenemos un verdadero Padre, un verdadero Dios y Padre, que es ese que nos ha creado, nuestro Dios y Padre eterno. Amén. Por eso ese Dios y Padre eterno, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11 también, ¿qué nos dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dice: ¿qué hombre de vosotros? Miren cómo Dios, qué bonito. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? No le dará eso. O le pide un pescado y le dará una serpiente. No, le da pescado. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿No? Y recibe esta palabra: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Mira, le está diciendo a los que le pidan, a los que le pidan. Y para pedir, yo tengo que creer que Él es el que me puede dar. Amén. Para pedir, yo tengo que creer que Él es el que me puede dar. Para pedir todas las cosas. Si siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos quiere dar todas las cosas a aquellos que se lo pidan? Hoy vas a pedir. ¿Qué necesitas, mujer? ¿Qué necesitas, varón? ¿Qué necesitas, joven? ¿Qué necesitas en tu matrimonio? ¿Qué necesitas en tu economía? ¿Qué necesitas en tu cuerpo? ¿Qué necesitas en tu hogar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Te dice el Señor. Hoy Dios te da una palabra. Dice: a todos aquellos que se lo pidan, les dará. ¿Por qué? Porque si los padres malos que están en la tierra, ya te expliqué que hay una paternidad mala, dan buenas cosas a sus hijos, y tú y yo muchas veces hemos actuado mal, pero siempre nos preocupamos por dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, nos dará todas las cosas a aquellos que se lo piden? Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere darte tu Padre? La semana pasada estuve hablando específicamente acerca de sanidad, ¿verdad? Que el Señor quiere sanarte. Lo primero que el Señor quiere darte, y no quiero enfatizar aquí, ¿no?, porque quiero que quede bien fundamentado, establecido en tu corazón acerca de lo que Dios como Padre, ¿no?, nuestro Creador como Padre, quiere darnos. Amén. No vamos a hablar del padre Satanás, no vamos a hablar del diablo mentiroso, no. Vamos a dejarlo ahí, otro tiempo será. Vamos a hablar de la verdad. Y la verdad tiene que ver con que el Padre, ¿no?, lo que primero quiere es salvarnos. Amén. Salvarnos. Muchos quieren un cambio. Muchos quieren un cambio en su vida. Seguramente la situación en que te puedes encontrar hoy presente no es la más adecuada para ti. Quisieras estar ya en otro nivel, en otra situación, en otro momento, ¿no?, empresarial, laboral, familiar, educativo, qué sé yo, ¿no? Seguramente. Pero quieres un cambio, ¿no? Tú de repente estás en un vicio, de repente estás atado por el alcohol, atado por la droga, de repente por la rebeldía, de repente tienes un diagnóstico, una enfermedad que te han diagnosticado. O sea, quieres un cambio en tu vida. Te pregunto, ¿quieres un cambio?
Si puedes meditar y pensar en este momento, decir, sí, yo quiero un cambio en mi vida. Entonces, a veces queremos un cambio. Y sí, Dios quiere cambiar, pero para que Dios nos pueda cambiar, primero nos tiene que salvar. Todos queremos un cambio, ¿no? Y queremos cambiar para acercarnos a Dios. Pero así no funciona. Primero tenemos que acercarnos a Dios para cambiar. Primero te acercas a Dios y ahí en Dios tú cambias. Yo escuchaba muchas veces cuando yo era bebito, ¿no? Recién crecido en Cristo, me decían, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, no quiero acercarme a Dios porque no quiero ser hipócrita, primero voy a cambiar y después me acerco a Dios. Pero eso va a ser imposible, nadie puede cambiar por sus propias fuerzas, nadie puede hacer la diferencia por sus propias fuerzas. Y si por ahí alguien lo hace, eso es momentáneo, pasajero, es relativo, luego vuelve a ser lo mismo y peor todavía. Entonces, cuando yo quiero cambiar, cuando yo quiero que haya un cambio en mi vida, cuando tú quieras cambiar algo en tu vida, en cualquier área, cualquier índole, en cualquier situación, en cualquier espacio, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios. Dios primero te quiere salvar para que después pueda provocar ese cambio. Entonces, cuando se trata de salvación, ahí entra la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar por aceptar a Dios como Padre, por reconocerlo a Él como Padre. Entonces, todos quieren cambios, pero sin salvación. No, el cambio viene cuando primero entiendes la paternidad de Dios. Y por eso Dios lo primero que quiere hacer antes que cambiarte es salvarte. Salvarte. ¿Qué dice Gálatas 4, del 4 al 5? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, primero no te da herencia, primero te hace hijo, y después heredas herencia. O sea, nadie puede heredar algo si no es hijo. O sea, primero Dios quiere salvarte, por eso mandó a Cristo para salvarte, para hacerte parte, no de su familia. Y cuando tú eres familia de Dios, cuando eres hijo de Dios por medio de la obra de la manifestación de Cristo, entonces tú vas a heredar, o sea, como hijo. O sea, y ¿cuál es la herencia como hijo? Entonces, las bendiciones que vienen de Dios, que tienen que ver con aquellas cosas que tú necesitas, deseas cambiar. No hay cambio si no hay primero salvación. Por eso el Padre primero quiere salvarte para que provoque un cambio en tu vida. Así como tú estás, debes de venir al Padre. Así como tú estás, debes de aceptar al Padre para que Él te salve. Por eso dice que es cuestión de fe. Tú tienes que creer, aceptar a Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador. Aceptar a Dios como Padre. Porque como te he leído, hay un Padre bueno y un Padre malo. Como te he leído, no, más buscar primeramente el reino de Dios. Si los padres malos dan buenas cosas, cuánto más tu Padre te dará lo que tú le pidas. Te he leído, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No, porque el que busca encuentra, el que pide recibe, el que toca se le abre. ¿No? Y el Padre quiere darnos todas las cosas a aquellos que se lo pidan. Entonces, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Correr al Padre. Y decirle, sálvame, sálvame. ¿De qué te va a salvar? Si yo estoy bien, dirás tú, te va a salvar del pecado, te va a salvar de una condenación, te va a salvar de una vida lejos de Él, te va a salvar de la mentira, ¿no? Porque el pecado hace separación. Entonces, lo primero que Dios quiere hacer es salvarnos. El Padre quiere salvarte. El Padre quiere salvarte. Por eso que a través de la relación vamos a poder entender que los cambios son el resultado de ser un hijo, una hija del Padre. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, hijos de desobediencia, quiere decir que hay un padre que tiene hijos de desobediencia. Hay un padre, ¿no? Hijos de desobediencia, dice, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, en otro tiempo vivíamos, en esa vida. ¿Por qué? Porque creíamos que nuestro Padre era Dios, pero no hacíamos las obras de nuestro Padre Dios. Entonces vivíamos, dice, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Dice, de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, primero es Cristo, primero es salvación y después es cambio. Primero es salvación y luego viene el cambio. Tú no vas a poder cambiar solo, sola. Primero tienes que ser salvado.
primero tienes que reconocerlo a Él como Padre. Primero tienes que permitir que Cristo decide por Cristo. Esfuérzate, toma una decisión, no por abrazar la fe, el Evangelio, la palabra, la verdad, a Cristo. No procures cambiar y luego acercarte al Padre. Primero acércate al Padre, pídele y luego Él hará un cambio en el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Entonces lo primero es acercarse al Padre, porque Él quiere salvarte. Lo segundo es, vamos a ver, Isaías 53:6. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? Vemos, y como que uno se ha acostumbrado ya, ¿no? Se ha acostumbrado, ¿no? Y es triste ver gente enferma. Es triste ver gente que le dan un diagnóstico, ¿no? Y le dice, tienes cáncer. Es triste ver gente, madres y sus hijos en los hospitales con leucemia, con cáncer a la sangre, con tumores, operación a la vista, a los ojos, etcétera, etcétera, y diferentes tipos de enfermedades que hay. Y es triste ver las colas en los hospitales, es triste ver, ¿no? Y peor aún es triste ver cuando hay gente que a veces hay hermanos y hermanas que van a los hospitales para orar por los enfermos y cierran su corazón y están resentidos, amargados, amargadas, frustradas. Peor aún, gente que está en el hospital y los familiares no lo van a visitar. Peor aún, gente que está sufriendo en su casa, ¿no? Y no tiene quien le pueda asistir. La enfermedad es causada muchas veces por pecado, por descuido, etcétera, por muchas situaciones. Pero la Biblia enseña, ¿no? Claramente una verdad en relación a esto, y está en Isaías 53:6, y claramente habla una promesa profética acerca de la sanidad de los cuerpos, una palabra profética que puede traer esperanza, puede traer un cambio a tu vida. Y dice, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, muchos seguramente no han leído esta palabra, ¿no? Y están diciendo, Dios, sáname, Dios, sáname, Dios, sáname. Pero ya te dije, ya no, conocemos a Dios entendemos a Dios por creación. Por creación, porque entiende, por creación. Todos. Hasta el pecador dice, Él es Dios creador. Pero no puede haber una bendición si no aprendemos a relacionarnos con Él a través de una paternidad. Porque puede ser que seas hijo de un padre malo, que es el padre de mentira, o hijo del padre bueno. Entonces, ¿por qué muchas veces no creemos esta verdad, esta palabra? Porque esta palabra tiene que ver con el Padre, que si tú le pides algo te dará todas las cosas, dice. El Padre. Entonces, vengo a decirte, ¿por qué Dios quiere darse a conocer como Padre? Porque ese Dios como Padre te puede sanar. No, quiere sanarte. Y puede sanarte. No importa la enfermedad que tengas, tú que me estás escuchando. No, si tú entiendes que Él es tu Padre, si tú puedes comprender que Él es tu Padre, y obviamente ya, o sea, ese Padre te ha salvado, y tú le estás pidiendo un cambio, ese Padre te puede sanar. Te puede sanar y quiere sanarte. Solamente tienes que tener fe y tienes que creer la palabra de Dios y tienes que aceptar la salvación que Él te ofrece. Y dice, por su llaga somos curados, somos sanados. Hoy por hoy, ¿por qué no todos sanan? Porque muchas veces tienen poca fe. ¿Por qué no todos sanan? Porque muchas veces están en su proceso. ¿Por qué todos no sanan? Porque muchas veces no creen. ¿Por qué todos no sanan? Porque no saben que tienen un Padre que está dispuesto a poder curar y sanar sus heridas. Por eso dice aquí, Señor Jesucristo, proféticamente estamos hablando en el libro de Isaías, de algo que todavía no se había cumplido, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, que Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre, ¿no? Fue derramada en esa cruz. ¿Para qué? Para sanarnos, para salvarnos y sanarnos de nuestras enfermedades, por causa del pecado que habíamos obtenido al desobedecer a nuestro Dios. ¿Quieres ser sano? Pídele a Dios ahí donde tú estás. Si de repente me estás escuchando de acá en un hospital, estás en tu casa, ¿quieres ser sano? Dobla tus rodillas, órale a Dios, dile, Señor, Padre, sáname. No digas, Dios, sáname, porque con Dios simplemente entiendes por creación. Pero ¿quién es el que te va a dar todas las cosas?
el Padre. Por eso Dios quiere darse a conocer como Padre, porque el Padre quiere sanarte, quiere sanarte. Amén. Quiero orar contigo. Quiero hacer una oración por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por todos aquellos que están escuchando, Señor, esta transmisión, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor. Tú eres Padre y tú concedes todas las cosas a aquellos que te lo pidan. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por ese hombre, esa mujer, ese niño, Señor, ese enfermo, esa enferma, en el nombre de Jesús, Padre, para que la fe no le falte, Señor, y crea que tú eres un Padre que sana, un Padre bueno. Hoy suelto una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Reprendo el cáncer, reprendo la infección, reprendo en el nombre de Jesús los tumores, reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se seca toda enfermedad ahora de aquella que cree en el nombre de Jesús. Se sana, pide tu sanidad, pide al Padre, pídele, Él te lo dará. Si los padres, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, le dará todas las cosas a aquellos que se lo pidan. Pídele al Padre y el Padre te sanará. ¡Aleluya! Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué Dios quiere revelarse como Padre? ¿No? Deuteronomio 8:18. ¿Qué dice ahí? Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Y esto tiene un contexto, ¿no? Cuando el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había llevado al desierto, en el desierto les había dado maná, codornices, los había prohibido de todo. Pero, y aquí dice, ¿no?, que ellos se habían olvidado. Se habían olvidado, dice, tengan cuidado, no se olviden, no se olviden, no se olviden que es Jehová Dios que te sustentó, que te dio, que te proveyó, que te cuidó, no se gastó tu calzado, no te faltó comida, no te faltó bebida. Recuerden, entonces Dios está aquí mostrando, ¿no?, el Padre, que es el que provee, el Padre es el que prospera, el Padre es el que da. Amén. El Padre es el que te da el trabajo, el Padre es el que te da la fuerza. Por eso dice, ¿no? Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar. No es tu fuerza, no es tu poder, es Él que te da la fuerza, el poder para hacer la riqueza. Quiere decir que Él es el que te provee. Tú no tendrías nada, no lograrías nada si no fuera porque Él te da esa fuerza, ese poder para hacer lo que haces. Amén. Cuando tú trabajas, cuando tú caminas, cuando tú vas, cuando tú piensas, ¿quién te da eso? Te da Dios. Entonces Dios es quien nos prospera. Amén. Dios es quien nos prospera. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si Dios es nuestro Padre, dice bien claro, el Padre es el que provee para su casa. Y si no provee, entonces dice, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Y Dios no niega la fe. Quiere decir que el Padre, como tiene su casa, tiene sus hijos, Él es el que provee. Padre es proveedor. El Padre provee, el Padre bendice, el Padre da, el Padre bendice negocios, el Padre bendice, el Padre da trabajos, el Padre te coloca, ¿no?, en instituciones, el Padre multiplica, ¿no?, el fruto de tus manos. Es el Padre el que provee, Él es el proveedor. Jehová Jireh, tu proveedor, es el Padre. O sea, tú no tienes porque tú lo consigues, tú no tienes porque tú lo alcanzas, tú tienes porque es el Padre el que te da. Ahora, si tú no vas al Padre para que te dé, no tendrás, porque el Padre es el proveedor. El problema es que el pueblo se olvidaba que era Él el que proveía, y por eso que sufría el pueblo, y así muchos sufren. Entonces, Dios, ¿por qué quiere darse a conocer como Padre? Porque Él es tu proveedor. Él quiere darte ese trabajo que necesitas, esa carrera que termines, esa profesión, esa casa que quieres comprar, ese auto que quieres comprar, esa ropa que quieres comprar, esa sorpresa que quiere dar a tus hijos. Él quiere darte la provisión porque Él es proveedor. Él quiere darte la provisión. Por eso dice, ¿no?, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y el Padre sí provee para su hogar, para su casa, para sus hijos, porque Él es Padre. Así como tú te esfuerzas para traer algo a tu casa, lo poco, lo mucho, ¿por qué? Porque eres Padre, quieres dar a tus hijos. O sea, ¿cuánto más el Padre Celestial? Él es Padre y Él es proveedor. Yo quiero que entiendas, Él es tu proveedor, Él es tu proveedor, Él es el que te da todo. O sea, no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible, pero hay que entender algo, ¿no? Dice claramente aquí, ¿no?, en Deuteronomio, pero acuérdate, porque una de las cosas que normalmente sucede en los hijos es que se olvidan.
se olvidan quién es el que le ha sustentado, ¿no? Se olvidan quién es el que le ha proveído. Por ejemplo, no hoy por hoy, ¿no? Tus hijos pequeñitos no se acuerdan cuando tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Que tú te fajabas por tus hijos, ¿verdad? Dejabas de comer, dejabas de vestirte por ayudarlos. Pero ahora ya crecieron, ya tienen 30, 40 años, vas a pedirle 5 soles, 1 sol y no te quieren dar. O ya reniegan para darte algo. Y no se acuerdan cuando tú de pequeño le dabas. Ahora, con esto no tienen la exigencia de darte, pero por lo menos no, la Biblia enseña que deben honrar. Y no olvidar que antes fueron sostenidos por sus padres cuando eran pequeños. Y el Señor le dice así al pueblo de Israel: recuerda que yo soy tu proveedor. Recuerda que yo soy el que te prospero. Cuando uno olvida que el Padre es su proveedor, el Padre es el que lo prospera, entonces esa bendición no es bendición. Esa prosperidad, entonces se va como el agua entre los dedos y no podemos disfrutar la vida abundante que Dios nos da. Por eso, mira lo que dice Malaquías 3:10. En la parte final quiero leer. Dice: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. O sea, el Padre dice: abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. No dice que te va a dar poca bendición, no dice. No dice que te va a dar un poquito, no dice, porque el Padre es proveedor. El Padre da, el Padre provee. El Padre no necesita nada en el cielo. El Padre ha creado todas las cosas que están en la tierra para que nosotros lo disfrutemos. Ha creado el oro, la plata, el zinc, el litio y todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nos olvidamos. Nos olvidamos que es Él, el Padre, el que nos bendice. Y para no olvidarnos que el Padre nos bendice, es ahí cuando debemos aprender de honrarlo. Y ahí está el tema. No sabemos honrar al Padre. ¿Por qué? Porque como decía a veces, ¿no? A veces vamos a un restaurante y cuando tenemos que dar una propina, damos una propina de 50 soles. Pero cuando vamos a la iglesia y tenemos que dar una ofrenda, damos una ofrenda de 1 sol. Entonces, a veces no sabemos honrar al Padre, no sabemos tener temor al Padre. Y es por eso que muchas veces, entonces tenemos problemas económicos y financieros. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena relación con nuestro Padre proveedor, que es Dios. No sabemos honrarle. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a honrarle. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué si tu padre terrenal, antes por ejemplo cuando ibas al colegio, tenías que comprarte zapato, pantalón, camisa? Costaba, vamos a decirle, costaba, y toda tu educación costaba, por ejemplo, ponle decir 100 soles. 100 soles, él te daba 100 soles. ¿Y por qué ahora que has crecido te cuesta darle 1 sol a tu papá? ¿Por qué te cuesta darle 1 si él te daba más cuando tú no necesitabas? O sea, ¿por qué? Si Dios nos ha dado, Él es el proveedor, nos ha dado la vida, el trabajo, la salud y todo, ¿por qué nos cuesta ahora darle a Dios lo que Dios nos dice que le debemos dar como hijos de Él, que Él es nuestro Padre? Por eso que a veces te cuesta dar ofrenda, por eso que a veces te cuesta dar el diezmo, por eso que a veces te cuesta no retener un trabajo. No pierdes un trabajo, no puedes trascender en tu trabajo. ¿Por qué? Porque no has entendido que el que te provee no es tu fuerza. Es Jehová, Dios, el Padre, el que te provee. Por eso Él quiere darse a conocer como Padre. Porque Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Amén. Ahora, mira lo que dice. Pídele al Padre un trabajo. ¿No tienes trabajo? Pídele al Padre un trabajo. Tu negocio no prospera. Pídele al Padre que tu negocio prospere. ¿Quieres hacer un emprendimiento? Pide al Padre: Señor, bendice este emprendimiento. Y acuérdate que es el Padre el que te va a dar fuerza para poder crecer en tu emprendimiento, para poder crecer en tu negocio. Es el Padre el que abrió la puerta a esa empresa para que tú entres a trabajar. Recuérdalo, porque el día que tú te olvides, entonces ya eso no va a ser bendición. ¿Por qué? Porque no eres tú tu propio proveedor. Es Jehová, Dios, el Padre, el que te provee. Por eso Dios quiere darse a conocer como Padre. Para que tú entiendas que eres tu proveedor. Amén. Ahora, seguimos. 1 Timoteo 3, 4, 6. Dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Que no sea, dice, no sea que maldeciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, no? Dice que gobierne bien su casa. O sea, un padre gobierna bien su casa. Un padre protege su casa. Amén.
un padre protege su casa. Dios no puede ser padre si no protege a sus hijos. Amén. Recuerda, si tú eres un hijo de Dios, Dios te protege. Por eso la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman. Esta semana, por ejemplo, ha habido varias situaciones, circunstancias donde a veces servidores, consiervos de la iglesia han pasado situaciones, han querido ser asaltados, esto y lo otro, ¿no? Y sí, está a flor de piel la violencia. Y estamos orando para que cese la violencia, para que cambie la violencia y debe empezar la violencia. Les dije, la violencia no empieza en las calles, la violencia empieza en los hogares, en la familia, en las casas, en los hogares disfuncionales, donde ese papá no asume su responsabilidad, donde esa mamá no asume su responsabilidad, donde ese hijo no asume su responsabilidad como hijo, donde tenemos que honrarnos, respetarnos, someternos, obedecer. Por estas circunstancias que el enemigo se aprovecha. ¿Para qué? Para dividir la familia. Ahí empieza la violencia. Pero bueno, el punto está que al margen de todo lo que hay un Dios, hay un Padre que protege y cuida y guarda a sus hijos. Él protege, porque dice que debe ser, dice, alguien que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, ¿no? Y el padre cuida a sus hijos, te protege. Mira, ve, hoy estás ahí escuchando esta palabra, está en tu casa. Podrías haber estado en otro lugar seguramente, pero Dios te tiene, te cuida. Como siempre digo, no estamos en la mayor situación porque estamos en un proceso de descubrir y conocer más la verdad de Dios, y a través de conocer la verdad y la palabra de Dios vamos a ser limpiados, restaurados, purificados, santificados, ¿no? Es el proceso de discipulado que todos tenemos, pero estamos bien porque hay un Padre que me cuida. Yo cada vez que salgo en la mañana digo, Padre, guárdame entrar, guárdame salir. Cada vez que estoy manejando, cada vez que estoy en un lugar, Señor, guárdame, protégeme. Cada vez que veo a veces un accidente, digo, Señor, guarda, Señor, ese hombre, que nadie haya fallecido. Bueno, las cosas materiales se pueden solucionar. Entonces, siempre, estoy consciente y convencido de que hay un Padre que me está guardando, que me está cuidando. Cuando salen mis hijos, cuando salen mis hijas, cuando mi esposa sale, Señor, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos. Porque estoy consciente de que tengo un Padre que está guardando, cuidando. Porque el Padre te cuida. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él nos guardará, dice. Lee todo el Salmo 91, lee todo el Salmo. Y fíjate ahí cómo Dios nos muestra la protección, la seguridad, la cobertura. Si un padre malo le da buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más un padre bueno nos dará todas las cosas? El Padre te protege. Siéntete protegido, siéntete protegida, siéntete en confianza. No, Dios es tu Padre y ese Padre te cuida, te protege. ¿Por qué? Porque el Padre tiene que saber gobernar bien su casa y mantener a sus hijos en sujeción. Amén. ¿Por qué? Y tiene que tener buen testimonio. Y ese Padre, Dios, ese Padre tiene buen testimonio. Ese Padre tiene a sus hijos en sujeción. Quiere decir que tú tienes que estar sujeto a entender y saber que Él te cuida, Él te guarda. Él no permitirá que no haya pan en tu mesa, no permitirá que haya escasez. Él siempre va a proveer, porque Él es proveedor y Él es un Padre protector. Dice que nos acoge como la gallina a sus polluelos. Debajo de sus alas estamos seguros. No, Salmo 23, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Él adereza mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores, escudo y alarga su verdad. O sea, la palabra es clara. No eres un huérfano. Antes sí, cuando estabas en la otra paternidad, pero cuando tú, por medio de Cristo, eres salvado, eres cambiado, entonces eres sanado, eres prosperado, entonces eres protegido. Él te cuida, Él te guarda. Ni el mismo diablo puede tocar tu vida, porque el ángel de Jehová, recuerda, el ángel de Jehová acampa. Una vez me contaron el testimonio, ¿no? Y yo siempre lo cuento, ¿no? Cuando empecé a estudiar mis cursos bíblicos, cuando yo estaba en Aguaviga iniciándome, ¿no? De que esta hermanita caminaba, ¿no? Por la noche y la gente le veía que estaba con dos hombres al lado, y ella y al otro día, ¿no? Este muchacho le dice, hermanita, ¿no? Se llamaba Olga, anoche te vi pasar, estabas con dos jóvenes, ¿y quiénes eran esos dos jóvenes que te estaban acompañando, no? Y yo a la distancia te vi. Y ella dice, yo con dos jóvenes, no, yo estaba caminando sola, ¿qué te pasa? No, pues yo te vi con dos jóvenes, altos. Y ella ahí se dio cuenta de que ella no estaba sola. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Acampa alrededor de los que le temen. La vez pasada una hermana también querían robarle y ella simplemente agarró su Biblia y dijo, ¡Santo Dios!
Y el ladrón dice que agarró, o sea, fue conmovido que agarró y huyó. Y no le pudieron robar. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Recuérdalo. No estás sola, no estás solo. Hay un Padre que te protege. Hay un Padre que te cuida. Hay un Padre que te guarda. Si estás en la situación que te encuentres, simplemente mira a ese Padre. Padre, protégeme, cuídame, guarda. Él te cuidará, Él te va a proteger, como hasta hoy lo ha hecho. Amén. Entonces, siente la seguridad del Padre. Camina con seguridad. No tengas miedo, no tengas temor de lo que va a venir mañana, pasado. Basta cada día su propio afán. Busca el reino de Dios y justicia y Dios añadirá. Dios es tu protector, Dios es tu proveedor, Dios es tu sanador, el Padre es tu salvador. Amén. Ahora, mira bien, Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber estas cosas que habrán de venir, dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y Él lo hará saber. ¿Qué significa esto, no? Que el Padre viene o quiere guiarte. Amén. Por eso mandó el Espíritu Santo. El Padre porque quiere guiarnos. Nosotros no sabemos, tenemos un conocimiento muy corto, no podemos saber ni siquiera el futuro, ¿no? Y esos que dicen que saben el futuro ese es ocultismo. La palabra profética nos muestra, ¿no?, lo que puede venir y en fe creemos porque es la palabra de Dios. Pero Dios ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿no? Y el tema está aquí de que tenemos que entender que hay un Padre que quiere guiarte. Hay un Padre del cielo que quiere guiarte. Él conoce el camino más seguro. Él conoce el camino más que tú. Él no quiere que sufras. Él te va a decir si esa persona va a ser, o sea, es la correcta o no es la correcta para que te cases. Él te va a decir en tu espíritu si ese trabajo es el correcto o no. Él te va a decir si inviertes o no inviertes. Él te va a decir sí, no, espera. El problema está que muchas veces, o sea, los hijos, como hay hijos ahora, ¿no? Que el padre le dice una cosa y dice, ay mamá, cállate, ay papá, cállate, tú no sabes, ya estás en tiempo antiguo, ya estamos en la modernidad. No, te equivocas, jovencito, jovencita, hijo, hija, te equivocas, porque los hijos deben dejarse guiar por su padre. Y el padre, por eso quiere darse a conocer como padre, porque quiere guiar nuestra vida. Yo no podría hacer el ministerio si el Padre no me guía. Yo no podría ser padre si Él no me guía como padre. Por eso yo siempre le consulto. Tú tienes que aprender a consultar a tu Padre, porque tu Padre quiere guiarte a tomar decisiones correctas. ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué sufres muchas veces? Porque tomas tus propias decisiones. Porque haces las cosas como tú quieres. Porque te dejas intimidar por el miedo, las circunstancias, por la misma vida, el sistema. Pero tenemos que aprender a entender que tenemos un Padre, que ese Padre está ahí enviado el Espíritu Santo para guiarte. Él quiere guiarte a la verdad, porque Él conoce la verdad. Nuestra vida es como un laberinto. Tú y yo estamos en la tierra y en el laberinto. Miramos hacia arriba. Si miramos al frente nos encontramos con paredes, con pasadizos. Pero Dios está arriba y de arriba Dios ve y entonces Él quiere que nosotros miremos hacia arriba para que Dios nos diga, derecha Miguel, izquierda, de frente, atrás, espérate, por aquí, por acá. Y así nos va guiando con su palabra para que podamos nosotros disfrutar la vida que Él quiere que vivamos con propósito en esta tierra. Cuando tú haces lo que a ti te da la gana, vas a sufrir. Pero cuando tú haces lo que el Padre te guía, vas a vivir con propósito. Cumpliendo el propósito. Por eso que a veces unos se casan con quien no deben casarse, a unos se unen con quien no deben unirse, unos sufren lo que no deben de sufrir, no porque Dios quiera, sino porque hacen su vida como ellos quieren, no se dejan guiar por el Padre, sino que hacen las cosas porque el amigo, porque el montón, porque el sistema lo hace. Tenemos que entender que el Padre lo que quiere es guiarnos. Dile, Padre, guíame, Padre, aquí está mi vida, guíame. Como dice Proverbios capítulo 3, 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas terco, no seas terca. Hay un Padre que está en el cielo que quiere guiarte a hacer la voluntad de Él. Amén. Termino con esto. Proverbios 3, 11, 12. Mira lo que dice. No, ¿por qué Dios quiere ser Padre? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues
de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, para que crezca en santidad y sabiduría. Entonces, esta disciplina, aunque parece dura, es una muestra de su amor y preocupación por nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, del 7 al 11. Escúchame. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. O sea, el que no tiene disciplina es un bastardo y no hijo, dice. Pero si os dejas disciplina, el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, el Padre, Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿por qué el Padre darse a conocer? Porque el Padre quiere disciplinarte. Ahora, muchos hemos asociado disciplina a castigo, pero no, disciplina es instrucción, corrección, dirección. Amén, amén. Dios quiere disciplinarte, el Padre quiere disciplinarte. Por eso Él quiere darse a conocer como Padre para que te discipline. ¿Por qué? Porque nosotros no somos disciplinados. A veces está muy lejos de que los padres enseñen a sus hijos, ¿no?, a ser disciplinados. Tienes que decirle lávate los dientes, tiende tu cama, tienes que decir haz esto, haz lo otro, y hay que repetirle para que aprendan modales, valores, virtudes, principios, costumbres, hábitos correctos. Entonces, o sea, el Padre disciplina a su hijo. O sea, disciplinar es enseñar, disciplinar es corregir, disciplinar es direccionar. Y el Padre que está en el cielo, por eso tiene que disciplinarnos. Por eso que Él nos dice ora, porque la oración es una disciplina. Nos dice lee la Biblia, porque la lectura de la Biblia es una disciplina. Nos dice ayuna, porque es una disciplina. Nos dice congrega, porque es una disciplina. Nos dice predica, porque es una disciplina. Nos dice ama, perdona, porque es una disciplina espiritual. Estudia tu discipulado, porque es una disciplina, pero muchas veces nosotros, o sea, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos como Padre y no queremos ser disciplinados. Y cuando uno no es disciplinado, entonces no es hijo, es un bastardo. Por eso es que nosotros como pastores, como ministros, insistimos, estudia, prepárate, no, entra al curso, pero a veces, o sea, no queremos estudiar. Y estamos viviendo nuestra vida, pero indisciplinados. Y la Biblia dice, no son tomados por hijos, sino son como bastardos. Si esa disciplina que tu padre te hacía te bendecía, ¿cuánto más el Padre de los Espíritus, dice, para santificarnos y vivir en bendición, nos dará disciplina? Por eso la disciplina es importante. Por eso las actividades dentro de la congregación, de la iglesia, toda actividad es disciplina, ¿no? Hasta el ofrendar, hasta el diezmar, hasta el servir, hasta la iglesia infantil, todo es disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces a través del Padre poder ser instruidos, para ser guiados, corregidos y hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios y Padre. El problema es que no nos gusta que nos disciplinen. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que cambiar nuestros modales, nuestros hábitos, darle prioridad a las cosas de Dios. A veces preferimos ir a la playa que ir a congregar. Preferimos ir al cine que ir a un estudio bíblico. Preferimos ir a un partido de fútbol que ir a congregar. O sea, ¿que vale más un partido de fútbol que congregar? O sea, ¿tú crees que va a pesar eso más delante de Dios? No. Entonces, ¿por qué? Porque no somos disciplinados. Porque no conocemos a Dios como Padre. Porque si conociéramos a Dios como Padre, entonces nosotros priorizaríamos. Primero es Dios, primero es esto. Tengo esta hora, tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo de intercesión, tengo mi tiempo de ayuno, tengo mi tiempo de lectura de la Biblia, tengo mi tiempo de estudio bíblico, tengo mi tiempo de trabajo, tengo mi tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mi esposo, para mi esposa. O sea, nos organizaríamos. ¿Por qué? Porque tenemos disciplina. Por eso que el Padre quiere relacionarse contigo y conmigo para disciplinarnos. Porque Él dice a los hijos, claramente dice, ¿no? A los hijos los toma, dice, si menospreciéis
hijo mío, el castigo, o sea, la disciplina, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ama, castiga, al que ama, disciplina, como al padre, al hijo, a quien quiere. El padre te ama, por eso te disciplina. Déjate amar por el padre, aceptando la disciplina. O sea, obedece. Porque la desobediencia fue lo que nos alejó. La obediencia nos acerca a él. Amén. Y por último, para terminar, 1 Juan 4, 7, 9. Dios nos da su amor. Su amor. Ya les hablé un poco la semana pasada acerca del amor. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Jesucristo, su único Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. Lo siento en mi espíritu, pero nadie ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos o cómo podemos ver a Dios cuando nos amamos unos a otros? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La paternidad de Dios es un excelente ejemplo para que el ser humano pueda convertirse en un buen padre aquí en la tierra, así como lo dice la Biblia en Juan 3:16. De tal manera amó el Padre al mundo que ha mandado a su Hijo. No estoy cambiando, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo. Pero ese Dios, como creador, demuestra su paternidad enviando al Hijo, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es dar. Dios comparte, da su amor, se muestra. Debemos amarnos como Dios nos quiere que nos amemos. Debemos amarnos como Dios muestra aquí, ¿no? Entre nosotros. No estar peleando, discutiendo, odiando, resentidos, sufriendo. O sea, el hombre mata al hombre. Entre mujeres se matan, entre seres humanos se matan, cuando debemos de vivir y compartir en amor, en armonía con ese hijo, con esa hija. Hay hijos que abandonan a sus padres, padres que abandonan a sus hijos. Debemos vivir en amor, en armonía, en unidad, respetarnos mutuamente. Los esposos amándose. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo tener ese amor? El Padre te quiere revelar ese amor. Él nos da amor. Tú no puedes tener amor, no, si no viene de Él. Él es la fuente de amor. Por eso dice, Dios es amor. Por eso debemos primeramente buscar al Padre para que nos ame y derrame de ese amor en nuestro corazón, para que lo compartas con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si no tienes a Dios, entonces ¿cómo amas? Si no conoces a Dios, ¿cómo amas? Por eso que el Padre quiere darse a conocer. ¿Por qué? Porque quiere que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Te dejo con esta palabra. Tenemos un Padre y es el mejor. Disfrútalo. Tú que me escuchas por primera vez, seguramente no te identificas. Wow, no conocía a ese Padre. Un Padre que quiere darme todas las cosas, un Padre que sana, un Padre que prospera, un Padre que salva, un Padre que protege, un Padre que quiere guiarme y un Padre que me ama. Seguramente tú dirás, pero yo soy un pecador, soy una pecadora, yo hago cosas malas y me es difícil poder cambiar mi forma de pensar. Pues seguramente podrás decir en este momento, wow, cómo quisiera conocer a ese Padre. Déjame decirte que una de las cosas, las virtudes que tiene este Padre, es que tiene misericordia. Que tiene misericordia. A diferencia de otros padres terrenales, este tiene misericordia. Cuando ve que hay un corazón contrito, humillado, que está arrepentido, que quiere conocerlo, el Padre extiende su mano en misericordia. Y más allá de que tú no te sientas como hijo o como hija y no quieras acercarte, Él te dice, acércate. Acércate a mí, ven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que el fin todavía no llega, porque Él es paciente, porque Él quiere que todos se salven. Amén. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, no, Dios ya se olvidó. No. Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. O sea, Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere salvarte. Por eso que extiende la oportunidad. Hoy tú puedes
recibir al Padre como tu Padre y poder disfrutar de todos los beneficios que vienen por causa de tener una relación con ese Padre. Solamente tienes que quererlo, nada más. No esperes cambiar para que recién lo busques. Así como estás, acércate a Él y dile: Padre, Padre, sálvame, Padre, sáname, Padre, prospérame, Padre, guíame, Padre, protégeme, Padre, ámame, Padre, extiende tu misericordia, y el Padre dará. Iglesia, tenemos un Padre, disfrutemos de ese Padre, disfrutemos, vivamos la vida que el Padre quiere que vivamos, siempre en el centro de su voluntad. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Bendito Dios, con la autoridad que tú me das, quiero bendecir la vida de tus hijos, Señor, que están detrás de esta plataforma virtual. Los cubro con la sangre preciosa de Cristo, sangre que salva, libera, sana, prospera, protege, porque esa sangre sigue viva, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta mañana. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Amén.